Probablemente se estarán preguntando para qué traigo la maleta, ¿no? Es lo que quiero explicarles, que todo hombre lleva consigo una maleta. Todos nosotros. Y el modo en que la desempacamos determinará el tipo de hombre en el que nos convertiremos. Eso es lo que discutiremos enseguida. Lo que pensaba hacer esta mañana, a modo de introducción, es comenzar con una serie de preguntas que he encontrado en el libro de Dave Barry, A Guide to Guys, una especie de manual para entender a los hombres. Barry opina que está apareciendo una nueva raza de hombres y ofrece un cuestionario para determinar qué clase de hombres son ustedes. De modo que voy a leerles las preguntas y así podrán contestar a este cuestionario de opción múltiple y ver dónde se encuentran en la escala de la hombría. Vamos allá. Primera pregunta. Unos seres extraterrestres de una sociedad muy avanzada visitan la Tierra y usted es el primer humano que se encuentran. Como muestra de amistad intergaláctica, le entregan un pequeño dispositivo muy sofisticado, capaz de curar todas las enfermedades, de proporcionar una fuente infinita de energía limpia, de eliminar el hambre y la pobreza, la opresión y la violencia en toda la faz de la Tierra. Así que usted decide. A. Entregárselo al presidente de la nación. B. Entregárselo al secretario general de Naciones Unidas. C. Desarmarlo. Segunda pregunta. A medida que se hace mayor, ¿qué cualidad de su juventud echa más de menos? A. La inocencia. B. El idealismo. C. Los petardos. En su opinión, la mascota ideal es A. Un gato. B. Un perro. C. Un perro que coma gatos. Usted ha estado saliendo con una mujer durante algunos años. Es atractiva, inteligente y le encanta estar con ella. Un domingo por la tarde, los dos están relajados. Usted está viendo un partido en la televisión. Ella lee el periódico. De repente ella se le queda mirando y le dice que piensa que realmente le quiere, pero que ya no puede soportar la incertidumbre de no saber hacia dónde se dirige su relación. Le dice que no le está preguntando si quiere casarse con ella, que solo quiere saber si usted piensa que realmente tienen un futuro juntos. ¿Qué diría usted? A. Que piensa sinceramente que tienen un futuro juntos, pero no quiere precipitarse. B. Que aunque la quiere mucho, no puede decidir de forma honesta que vaya a estar preparado pronto para un compromiso duradero y que no quiere herir sus sentimientos dándole falsas esperanzas. O C. Que no cree que los Jets intenten una jugada arriesgada en vista del número de yardas que tienen que recorrer. Una mañana su esposa se levanta muy enferma y le pide que prepare a sus 3 hijos para ir a la escuela. La primera pregunta que le hace es A. ¿Tienen que comer algo? B. ¿Quieres decir que ya van a la escuela? C. Tenemos 3 hijos. ¿Cuándo se debe tirar la ropa interior vieja? A. Cuando ya tiene el color de una ballena muerta. B. Cuando tiene unos agujeros tan grandes que ya no sabe cuáles son los de las piernas. O C. Un hombre de verdad nunca debería tirar su ropa interior por muy vieja que esté. Bueno, tal vez esto les ayude a saber dónde están en la escala de convertirse en un hombre de esos. O si más bien están en el proceso en el que estamos inmersos, y el proceso en el que estamos inmersos es la búsqueda de una masculinidad auténtica. Lo que quiero hacer en primer lugar esta mañana es resumir lo que hemos visto durante las semanas anteriores, porque durante estas últimas semanas hemos explorado la lucha que supone convertirse en un hombre de verdad. Hoy en día esto parece cada vez más difícil de conseguir. Y quiero recordarles algunas de las razones por las que este viaje es tan complicado. Pueden ver en las notas que algunas de estas razones tienen que ver con la sociedad y con sus cambios. Hace unas semanas hablamos de la revolución industrial que tuvo lugar a comienzos del siglo XX. Por primera vez se introdujo de forma generalizada el concepto de paternidad a distancia. El padre ya no trabajaba al lado de casa, sino que tenía que desplazarse del hogar. Trabajaba lejos de casa, en la ciudad,
en la oficina, en la fábrica. De modo que el modelo masculino natural que se daba cuando el padre y el hijo estaban juntos la mayor parte del día, cuando el hijo veía lo que hacía su padre durante las mejores horas de su jornada, todo eso se perdió por primera vez. De modo que la educación del hijo quedó en manos de la madre y del mundo de las mujeres. Los lazos sociales y emocionales entre padre e hijo se cortaron. La Segunda Guerra Mundial también tuvo su efecto en la masculinidad, tal como la entendemos. Sí, creó una generación de hombres fuertes, valientes y heroicos, pero al regresar a casa, al volver al trabajo, muchos de ellos no pudieron enfrentarse a sus propias emociones después de lo que habían pasado, y también se creó un enorme distanciamiento emocional en toda una generación de padres e hijos. Hay hombres en esta sala que crecieron con un veterano de la Segunda Guerra Mundial y que aún añoran una conexión emocional con su padre. En parte esto tiene que ver con la revolución de géneros que tuvo lugar en los años 60 y 70 y que en realidad continúa hoy en día. Una revolución que redefinió y amplió el mundo de la mujer de un modo significativo, pero que al mismo tiempo redujo e incluso destruyó por dentro el mundo de los hombres. Y aquí nos encontramos, en la primera parte del siglo XXI, preguntándonos qué es un hombre, qué se supone que tiene que hacer y cuál es su papel, sobre todo con respecto a la mujer, porque parece que hoy en día los papeles se han invertido. Anoche vi un anuncio de un coche. Me gusta ver anuncios porque dicen mucho de la escala de valores de la sociedad. Así que en este comercial se ve un coche precioso que llega a una gasolinera y curiosamente quien lo conduce es una mujer joven y elegante. Su novio va en el asiento del acompañante y sale del coche para ponerle gasolina. Entonces, cuando él sale, ella utiliza el dispositivo automático que hay en el salpicadero para mover el retrovisor lateral y ajustarlo de manera que pueda ver el trasero de su acompañante. Él se dispone a llenar el tanque, pero como por supuesto es totalmente inepto, se ha olvidado la cartera y no tiene dinero. Entonces ella da marcha atrás y le da al botón para bajar la ventanilla. Una vez bajada, le da la tarjeta de crédito para que pueda pagar la gasolina. Y se supone que esto es atractivo. Este anuncio es una pequeña ventana al mundo de la masculinidad de hoy en día, donde un hombre ya no sabe lo que significa ser hombre, donde el guerrero del hombre ha sido anulado, donde reacciona ante el liderazgo de una mujer segura, fuerte y con confianza en sí misma, pero sin él tener ni idea de hacia dónde va. Los medios de comunicación bombardean a diario con este tipo de imágenes a los hombres de la próxima generación. Parte del problema tiene que ver con nuestra mentalidad y cómo nos afecta. Por eso somos como somos ahora. En segundo lugar, otra parte tiene que ver con la dinámica familiar. Todos, ya lo dije la semana pasada, tenemos una historia familiar. Ya les conté la mía la semana pasada. Quizá ustedes hayan estado pensando en su propia dinámica familiar. Puede que hayan crecido con su padre y su madre, o puede que se hayan criado solo con uno de los dos, o que hayan crecido sin padres y los haya educado una tía suya. Puede que los haya criado un abuelo u otro pariente, o el gobierno. Independientemente de cómo haya sido su infancia, habrá influido muchísimo en la clase de hombre que es hoy, en cómo es y en lo que piensa de la vida. Puede que provenga de un hogar feliz, pero que ese hogar feliz no tuviera una dirección clara. Hoy en día hay muchos hogares así, donde los jóvenes crecen junto a unos padres que probablemente están más involucrados que la generación anterior, pero gran parte de su implicación consiste simplemente en estar ahí, en acompañar a sus hijos en acontecimientos deportivos, escolares, pero en lo que se refiere a inculcar cierta dirección, no hacen nada.
En una reunión que tuve con un grupo de padres para hablar sobre cómo ayudar a los adolescentes, les pregunté cuántos de ellos iban a los partidos de sus hijos. Y casi todos levantaron la mano. Caramba, qué bien, pensé. ¿Y cuántos de ustedes ayudan a su hijo con las tareas? Y todos levantaron la mano y pensé, ¡qué bien! Entonces les pregunté, algo que considero más importante, ¿cuántos de ustedes han enseñado a su hijo lo que significa ser hombre? Nadie levantó la mano. ¿Cuántos de ustedes les han enseñado cómo relacionarse con una mujer? ¿Cómo antecer sus citas? ¿Cómo deben relacionarse con el sexo opuesto? Nadie levantó la mano. ¿Cuántos de ustedes les han enseñado cuál será su función en el matrimonio y cómo va a funcionar en esa situación íntima con una mujer? Nadie levantó la mano. Lo que eso significa es que en un hogar puede haber mucho amor, pero faltar dirección. Puede que a algunos de ustedes les haya pasado esto y cuando se marcharon de su casa para enfrentarse al mundo real, descubrieron que carecían de ciertas habilidades y esto ha afectado su formación como hombres. Puede que alguno de ustedes haya crecido en un hogar marcado por el favoritismo. Quizá crecieron en un hogar en el que parecía que el hermano mayor o la hermana mayor o el hijo pequeño acaparaba toda la atención y se rebelaban contra todo eso. Se enfadaban, se enfurecían y no sabían cómo afrontarlo. Así que tuvieron que definir su propia vida a esa temprana edad, sin contar con sus hermanas ni hermanos. La definieron en estas condiciones y puede que en cierto sentido siga definida de esta manera. Algunos de ustedes se educaron en hogares en los que había alianzas nefastas. Quizá debido a una ruptura matrimonial, sus madres acabaron casándose con ustedes. Los llevaron a su mundo para que fueran sus principales compañeros. Y eso creó una situación extraña. O puede que pasara lo que les dije la semana pasada, que hubiera tantos roces en casa que usted, como hijo, acabó siendo el mediador entre los padres. Y eso hizo que se convirtiera en lo que no quería, pero de alguna manera se sintió obligado a hacerlo. Alguno de ustedes habrá crecido en un hogar donde había malos tratos, traiciones o abandonos. O puede que simplemente el modelo de masculinidad fuera insuficiente. No es que pasara nada malo en la familia, solo que su padre le legó un modelo de masculinidad deficiente. Cuando yo iba a la escuela superior, al salir de clase, solía irme con un amigo a su casa para jugar a baloncesto al lado del garaje. Todos los días veíamos llegar a su padre del trabajo. Tenía un puesto alto y bien pagado, y siempre hacía lo mismo. Llegaba a la casa con su maletín, nos decía hola, se dirigía a un armario, lo abría, se servía un whisky con agua, se sentaba en su butaca de cuero y allí se quedaba bebiendo el resto de la tarde. Hacía lo mismo todos los días. Si a mi amigo, después de haber crecido en esa casa, le hubieran preguntado al irse de allí qué es un hombre, se habría dado la vuelta y habría dicho, ahí lo tienen. Solo quiero que sepan que ese tipo de experiencias es decisivo para la clase de hombre que son hoy en día. Mirar atrás para revisar nuestra dinámica familiar es muy importante, como ya dijimos la semana pasada, por una razón fundamental. Porque no se puede cambiar lo que no se comprende. Es muy importante que comprendan la dinámica de sus familias para cambiar lo que necesite algún ajuste. Puede que el problema tenga que ver con la dinámica de la familia o puede que en el fondo esté más relacionada con la figura de su padre. Recuerdo muy bien haber visto una portada de Newsweek cuyo titular decía algo así, «Papá es el destino». Papá es el destino. El artículo del interior decía que en la unión del óvulo y el espermatozoide, el cromosoma del padre es el que determina el sexo del bebé, si será niño o niña. Pero ese artículo decía algo más importante, y es que los investigadores habían demostrado que la presencia del padre en la familia determina si un hijo varón
será masculino o si será pasivo o afeminado. Y es la presencia del padre en la familia lo que determina si una hija será femenina o será demasiado asertiva, promiscua o tendrá una apariencia masculina. Todo eso depende de la presencia del padre. Es así porque el papá es el destino. Sin embargo, aquí estamos de nuevo en la sociedad en que vivimos. Cada vez en más hogares americanos el padre está ausente. En 1960, el 17% de las familias en Estados Unidos carecían de padre y ahora, a principios del siglo XXI, el 40% de las familias estadounidenses carecen de padre. El padre es el destino, y sin el padre, los hombres pasan apuros. Muchos de los apuros de los hijos, de los que hablaremos en las próximas semanas, tienen su origen en la vida del padre. He mencionado 3 aspectos: la sociedad, la dinámica familiar y el padre. ¿Cómo se pueden superar ese tipo de problemas? ¿Cómo se resiste a la tentación de entregarse a esas fuerzas que acabo de mencionar o a considerarse víctimas de ellas? No quiero que se hagan las víctimas. En las próximas sesiones hablaremos precisamente de cómo superar esas cosas y de cómo afrontar la masculinidad auténtica. Creo que la masculinidad auténtica gira en torno a 3 elementos clave. La sesión de hoy la dedicaremos sobre todo al primero de ellos. A los otros 2 solo me referiré brevemente, así que empezaremos con el primero, el que vamos a desarrollar a lo largo de esta mañana. El primero es afrontar los asuntos pendientes del pasado. Afrontar los asuntos pendientes del pasado. Fíjense bien que no estoy hablando de culpar al pasado de lo que soy. No se trata de buscar un culpable a toda costa. Es mucho más importante que eso. Yo me refiero a ponerse en contacto con el pasado y entenderlo para poder ser el hombre que necesito ser y poder cambiar las cosas que necesito cambiar. Esto es fundamental para alterar el norte de la vida de un hombre y estabilizar su posición de manera que pueda avanzar con paso firme hasta convertirse en el hombre que necesita ser. Hoy he venido con una maleta y quiero que sepan que todos los hombres, todos, llevan una maleta. Algunas de sus maletas serán grandes como esta. Habrá otros que tengan una maleta de las de fin de semana. Pero todos llevamos una maleta en nuestras vidas. Y la manera en la que deshagamos esa maleta determinará la clase de hombre que vamos a ser. A los asuntos pendientes en esta maleta, porque eso es lo que son, asuntos pendientes, yo los llamo las heridas del hombre. Así que ahora hablaremos sobre qué es una herida. Para empezar, ¿a qué llamamos una herida? Pueden tomar nota de la definición formal. Una herida es cualquier asunto sin resolver que, al no darse por zanjado, afecta negativamente a la dirección y la dinámica de la vida de un hombre. Se lo repito, una herida es cualquier asunto sin resolver que, al no darse por zanjado, afecta negativamente a la dirección y la dinámica de la vida de un hombre. Hace muchos años, cuando mi hijo Garrett estaba en su penúltimo curso de secundaria, salió un día a jugar al baloncesto con otro amigo. Decidieron ir a uno de estos gimnasios que tienen varias canastas portátiles. Les pidieron que movieran una de estas canastas. Esa canasta en concreto iba sujeta a un gran tablero metálico, así que la fueron arrastrando por la cancha. Él la arrastraba situado enfrente del tablero y de repente el tablero se soltó de la canasta y cayó al suelo. Mi hijo intentó apartarse, pero el tablero le fue a caer justo en la punta de los dedos del pie derecho. El tablero de baloncesto cayó con tanta fuerza que le arrancó por completo la punta del dedo gordo y del siguiente dedo.
Recuerdo que fuimos corriendo a emergencias y cuando el médico le quitó el calcetín, y con él fueron los dedos del pie. Intentaron reconstruirle el pie con sus propios dedos, pero la operación no funcionó y unos meses más tarde tuvieron que amputárselos. Desde ese día, cada mañana, al ponerse los calcetines, se acuerda de un hecho que tuvo lugar hace ahora 10 años. Quedó físicamente afectado a causa de las cicatrices que todavía hoy tiene con esos 2 bultos que ve cada vez que se pone los calcetines. Las heridas físicas dan lugar a cicatrices físicas, pero las heridas más profundas de la vida de un hombre no son las físicas. Es muy importante que retengan esta idea, porque en mi opinión los hombres somos bastante inteligentes. Las heridas más profundas en la vida de un hombre son las heridas de su alma, que además en muchos casos no llegan a curarse. Son el resultado de un cúmulo de circunstancias que no elegimos, no son de nuestra elección o a veces sí lo son, pero dejan heridas abiertas que siguen afectando nuestra manera de vivir. La reacción instintiva de un hombre que tiene una herida en el alma es simplemente actuar como si no la tuviera, ocultarla y seguir con su vida, cuando lo que realmente ocurre es que tenemos una herida que no curamos. Algunos de los asuntos pendientes del pasado nos afectan bastante, pero tendemos a intentar compensarlos. Como lo haríamos si hubiéramos perdido los dedos de un pie, caminaríamos más erguidos para intentar compensar la pérdida. Las heridas del alma intentamos compensarlas con el modo en que vivimos nuestra vida. Por ejemplo, si han crecido en un ambiente de mucha confusión y lo han pasado mal, ¿saben qué hacen algunos hombres en esa situación? Intentan compensarlo haciéndose insensibles. Simplemente ponen una tapa a sus sentimientos. Esto les ayuda a soportar mejor los años difíciles. Sin embargo, es muy difícil, por ejemplo, crear relaciones estrechas con otras personas o intimar con tu esposa o mantenerte unido a tus hijos cuando no puedes sentir. En algunos casos, al poner una tapa a nuestros sentimientos, ocurre que el dolor quiere salir afuera, así que para compensarlo algunos tienen que buscar mecanismos de defensa, como pueden ser las drogas, las pastillas o el alcohol, o bien experiencias placenteras como el sexo o la pornografía, para contener el dolor al que no se quieren enfrentar. Eso quiero decir con una herida abierta. Hoy en día, la mayoría de los hombres llevan en su interior alguna de las siguientes 5 heridas. He aquí la primera. Echemos un vistazo a nuestra maleta por un momento. Voy a utilizar esto como un símbolo. La herida del padre ausente. Cuando hablo de padre ausente me refiero tanto al padre que no ha estado presente como al padre que ha estado presente pero sin estarlo. En los años 60 solía escuchar una canción en la radio que hablaba de esta herida. Decía algo así: mi hijo cumplió 10 años el otro día y me dijo, gracias por la pelota, papá. Vamos a jugar. ¿Puedes enseñarme a lanzarla? Le dije que no podía, que tenía mucho que hacer y me dijo que no pasaba nada. La cuchara es de plata y el gato está en la cuna. El niño está triste y el hombre en la luna. ¿Cuándo volverás a casa, papá? No sé cuándo será, pero entonces estaremos juntos, hijo. Sabes que lo pasaremos bien. Esto es de los 60. Ahora estamos en el siglo XXI y el dolor de los hijos que tienen esta herida se ha hecho más intenso y más agudo. En aquel entonces, solía escuchar una banda llamada Everclear. Esta banda ha escrito una canción sobre padres e hijos de esta generación. Quiero que escuchen atentamente lo que dice. Padre mío, dime, ¿dónde has estado? Padre, llévame de vuelta a los tiempos en los que yo era tu chico favorito, justo antes de que te fueras.
Recuerdo el azul del cielo cuando paseaba por el barrio. Me encantaba que me levantaras con tus brazos. Me encantaba oírte hablar. Me llevabas al cine, me llevabas a la playa, me llevabas a un lugar al que ahora no consigo llegar. Padre mío, dime, ¿a dónde fuiste? Tenías el mundo en tus manos, pero no parecías darte cuenta. Padre mío, dime lo que ves cuando miras tu vida malgastada y no eres capaz de verme. Mi padre me puso un nombre. Mi padre me puso un nombre y luego se fue. Mi padre me puso un nombre. Nunca estaré seguro. Nunca estaré en mi sano juicio. Siempre me sentiré raro. Siempre seré un lisiado. Mi padre me dio un nombre y luego se fue. Mi padre me dio un nombre y luego se fue. Mi padre me puso un nombre y luego se fue. Y cuando se fue, dejó una herida enorme en mi vida. Muchos jóvenes nunca han resuelto este asunto pendiente con papá. Es tan fácil enfadarse entre tanta confusión, ocultar los sentimientos y pretender que el dolor desaparecerá. Pero les voy a decir una cosa, no se irá hasta que se le haga frente de la forma apropiada y se dé por zanjado para luego poder llevar una vida de masculinidad auténtica. A eso me refiero cuando hablo de la herida del padre, que es tan importante en los jóvenes. En segundo lugar está lo que llamo la herida del vínculo demasiado fuerte con la madre. Denme un momento para ponerme esto. La herida del vínculo demasiado fuerte con la madre. Esto parece ridículo, ¿verdad? Yo solía pensar que era ridículo hasta que vi que muchos jóvenes tienen este aspecto. No saben que tienen este aspecto, pero lo tienen. Normalmente tienes esta herida cuando tu madre, por el motivo que sea, ha invertido demasiado contigo. Ella no quería hacerte daño, no era su intención. En muchas ocasiones excedía porque quería compensar la ausencia del padre. O quizá el padre no ponía mucho interés, así que ella se involucraba en tu mundo demasiado y te cuidó en exceso y te controló en exceso e intervino en tu mundo en exceso. Estableció un lazo afectivo demasiado fuerte y cuidó de ti demasiado. ¿Saben cuál es el resultado? El resultado es que los jóvenes se enfrentan a la vida heridos por el vínculo demasiado fuerte con su madre. Suele haber una o dos reacciones más o menos comunes en este tipo de situaciones. Puede que el hijo rechace el control y luche contra él porque no le gusta, así que adopta la actitud de no voy a permitir que me controlen, especialmente las mujeres. Este hombre no se relacionará fácilmente con las mujeres porque tiene que dominarlas o bien les tiene miedo, ya que ve la sombra de su madre en todas y cada una de ellas. O como hacen muchos otros jóvenes de hoy, es posible que se rinda ante el control y sucumba a este poder al que ha estado vinculado en exceso, aunque ya tenga 25, 35, 45 o 55 años. Veo constantemente hombres en esta situación cuyas madres, donde quiera que estén y de cualquier manera, siguen dictando las normas, controlando las emociones y entrometiéndose en su familia. Mamá llama a un hombre de negocios de 40 años que se llama Tommy y le dice, Tommy, tú y tu familia están viniendo a cenar a casa, ¿no? Y su mujer odia eso, porque él no es capaz de decir que no, porque no tiene ningún límite establecido con su madre y no sabe por qué. Pero quiero que sepan que empiezo a comprender por qué. La razón es que él tiene la herida del vínculo demasiado fuerte con su madre.
Hay una tercera herida que se llama la herida de la desconexión con otros hombres. Ya hablamos de ella brevemente hace algunas semanas. Se supone que los hombres tenemos que escalar una montaña, la montaña de la masculinidad, y se supone que lo hagamos amarrados a otros hombres por una cuerda, que tenemos que tener atada bien fuerte. Necesitamos estar atados a otros hombres para poder subir la montaña de la masculinidad auténtica. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos la cuerda rota y estamos solos. No tenemos buenos amigos conectados a nosotros que tengan acceso a nuestra vida interior. Sí lo tienen a la parte superficial, pero yo me refiero a nuestra vida interior. Así que cuando estamos confusos, nos las tenemos que arreglar solos. No tenemos buenos amigos conectados que nos feliciten por las cosas nobles de la vida. Las cosas que nos gustaría contarle a alguien, como que hemos sido capaces de resistir la tentación de ese viaje de negocios con esa otra socia, o que hemos preparado una velada romántica con nuestra esposa, o de qué manera hemos invertido en nuestros hijos e hijas. Necesitamos que otros hombres nos feliciten y animen y poder contarles este tipo de cosas, pero no tenemos a nadie para hablar de ellas. ¿Quién nos iba a escuchar? Pensarían que somos cursi. No tenemos ningún apoyo porque no estamos conectados, sobre todo para las cosas importantes y nobles. No tenemos buenos amigos que estén conectados a nosotros para lo verdaderamente importante, y esta es una perspectiva de la vida más amplia y más apropiada que tenemos que asumir urgentemente. Si no, nos quedaremos en un agujero sin salida. ¿Cuántas veces han participado en una conversación de hombres en la que se habla del bueno de Pedro o de Martínez y se habla de los gigantescos y obvios puntos débiles de su vida, pero nadie se lo dice a ellos? En realidad se convierte en una conversación sin importancia de un grupo sobre la vida de otro, mientras éste continúa cometiendo los mismos errores una y otra vez. Todos lo saben, pero nadie lo saca de ese círculo vicioso. Porque él no se da cuenta. Porque no está conectado, de manera que otros hombres puedan hablarle al respecto. A eso me refiero cuando hablo de la herida de la soledad. Saben, en la vida moderna hay cosas que se necesitan desesperadamente. Y creo que ha sido una coincidencia fantástica que Bill mencionara hoy, antes de que yo subiera aquí, la importancia de que los hombres con cierta experiencia entablen amistad con otros más jóvenes. Hombres maduros que se relacionen con hombres más jóvenes para animarlos y aconsejarlos. Pero hoy en día eso se ha perdido. Hoy en día no hay hombres maduros que animen y apoyen a los jóvenes. Toda esa corriente de energía se ha cortado. Sin embargo, no saben ustedes, los hombres maduros, lo que significa para un joven que se les acerquen y sin que éste se lo espere, les pongan la mano sobre el hombro y les digan: te he visto y sabes, eres bueno. Creo que eres muy bueno. Esto le cambia la vida a cualquier joven, tan solo unas palabras pronunciadas por un veterano, pero no hemos podido conservar esa conexión. El cable se ha desconectado y se ha cortado. Y ¿saben una cosa? Todos perdemos, los jóvenes y los mayores. Los jóvenes pierden la sabiduría de la experiencia y el apoyo y el ánimo que los hace subir más arriba y seguir escalando. Los hombres mayores pierden la energía y el empeño que puede introducir en sus vidas el hecho de apoyar a un hombre joven. Porque estamos conectados precisamente para eso. De manera que con esta herida de la soledad, todos perdemos. Tienen que ser conscientes de que debemos estar conectados. Así que ya hablaremos sobre cómo conectarnos. La siguiente herida es la falta de una visión de la masculinidad. Se produce cuando no se tiene una perspectiva de lo que se quiere ser y de lo que se busca. En lugar de tener binoculares para mirar el horizonte y obtener una vista panorámica de la vida, lo que se tiene es un campo visual muy limitado, en el que solo se puede ver que no hay nadie para ayudarnos en el camino.
Así que lo que hacen muchos hombres es vivir el presente. Esa es la visión. Es miércoles. ¿Cuál es su visión? Es miércoles, vamos. ¿Cuál es su visión? ¿Y el jueves? ¿Y el fin de semana? ¿Todavía no se lo han planteado? Aún faltan unos días. Así es como el mundo ha llegado a ser lo que es hoy, en el siglo XXI, y nos brinda la misma visión limitada y desvirtuada de la masculinidad del siglo pasado. Más tarde desarrollaremos esto, pero ahora tomen nota de una visión convencional de la masculinidad. Más adelante desarrollaremos este tema, pero fíjense en la siguiente visión convencional de la masculinidad. Le dice al joven, cuando deja la escuela secundaria y sale al mundo laboral o ingresa en la universidad, le dice al joven, escucha, ponte la cara de guerrero, póntela. Ponte la máscara y cíñete bien fuerte la armadura. Ponte la cara de guerrero. Sal ahí fuera y ponte a trabajar duro, pero trabajar de verdad. Probablemente eso le hará daño, a él y a su familia también. Pero si trabaja realmente duro, al final obtendrá su recompensa, tendrá lo que quiere y no necesitará a nadie. Lo conseguirá, conseguirá la cumbre de la montaña. Según esta visión, una vez que se alcanza ese estado aislado y autosuficiente de prosperidad, el hombre se siente feliz y satisfecho. Y así, generación tras generación, los jóvenes se lanzan a la aventura con la cara de guerrero, al tiempo que repiten, esto es lo que voy a hacer, voy a llegar a la cima. Ya sea a los 35, a los 45 o a los 55, la mayoría se rinde y piensa, esto no funciona, nunca lo conseguiré. Entonces se sienten decepcionados de sus vidas. Los pocos que lo consiguen, los pocos que llegan a la cima, los que lo han hecho todo para tener lo que quieren y no necesitan a nadie, descubren la cruda realidad. Que la visión convencional de la masculinidad es una mentira. ¿Y ahora qué? Se nos abre una herida profunda por no tener una visión de la masculinidad para toda la vida que nos conduzca hacia una masculinidad noble. Por último, me gustaría mencionar la última herida, la que yo llamo la herida del corazón. Puede que mientras les hablaba sobre las 4 primeras heridas, alguno de ustedes haya pensado, lamento que algunos hombres se sientan así, pero yo no tengo esa herida. Pero esta última herida la tiene todo el mundo. Porque no es producto de cómo nos criaron o enseñaron. Todos nacemos con esta herida. Es una herida innata. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha preguntado por qué está predispuesto a hacer el mal. No hace falta ser un filósofo para plantearse este tipo de cuestiones. Piensen por un momento. ¿Nunca en su vida se han preguntado por qué a veces llegan a hacer cosas que no quieren hacer, que saben que no están bien? ¿Por qué pierden el tiempo en cosas que saben que les van a hacer daño a ustedes y a sus familias, pero siguen haciéndolas? ¿Por qué pierden el control? ¿Por qué no hacen lo que está bien? ¿Por qué se dejan llevar por la tentación y por la rabia? ¿Por qué no son lo suficientemente fuertes como para hacer lo correcto y lo que saben que es bueno para todos? ¿Se han hecho estas preguntas alguna vez? Seguro que sí, porque todos hemos experimentado esta herida en particular. He aquí la respuesta a esas preguntas. Todos tenemos una herida en el alma y en el espíritu que nadie puede curar. Desgraciadamente es parte de nosotros. Esta herida requiere una reflexión más profunda, así que a lo largo del año abordaremos esta cuestión. Pero quiero dejarles algo claro. Van a salir de aquí con este problema. Y a menos que aprendan cómo solucionarlo,
Este problema continuará debilitando su hombría y sus intentos de alcanzar la masculinidad auténtica. Así es como actúa esta herida. De manera que ya tenemos la maleta llena. Unos con la herida del padre, otros con la herida del vínculo demasiado fuerte con la madre. Algunos simplemente están solos y otros no podemos ver. Pero todos tenemos un corazón herido, que forma parte del equipaje que hemos traído hasta aquí. No obstante, la manera en la que un hombre se enfrenta a estos asuntos pendientes determina la clase de hombre que acabará siendo. Por tanto, para alcanzar la masculinidad auténtica, lo primero que hay que hacer es enfrentarse a los asuntos pendientes del pasado. Tengan esto muy presente porque quiero ser totalmente sincero. A partir de la semana que viene se sentirán como si hubieran emprendido el descenso de un río en balsa, como cuando uno se va a hacer rafting con algún grupo organizado y se lo pasa en grande navegando por el río y de repente el guía dice que se preparen porque se aproximan los rápidos. Eso es lo que haremos nosotros la semana que viene. Comenzaremos a bajar por los rápidos de la masculinidad para ocuparnos de los asuntos pendientes del pasado y eso es lo que vamos a hacer juntos durante este descenso. Nos ocuparemos de los asuntos pendientes. En segundo lugar, recordarán que he dicho que había 3 cosas y solo he mencionado brevemente las 2 últimas. Hemos dicho que lo primero para alcanzar la masculinidad auténtica es enfrentarse a los asuntos pendientes. Lo segundo es establecer una visión clara y convincente de la masculinidad que contemple todos los puntos que hemos mencionado. Después comenzaremos a forjar una visión que creo que es claramente superior a la visión convencional de la masculinidad de la que acabo de hablarles. Y creo que les va a encantar esta visión, porque ya he visto a muchos hombres que al oír lo que significa esa perspectiva, se han puesto de pie y han dicho, ese es el tipo de hombre que quiero ser. Entonces, se han visto rodeados por un grupo de compañeros y han pensado, lo conseguiremos, nos conectaremos y lo conseguiremos. Pero de esto en concreto ya hablaremos al llegar a ese punto. Por último, han de ser conscientes de que la masculinidad auténtica consiste en la creación de un plan de vida factible y de gran impacto. Ese plan ya lo tienen en sus manos. Se lo di y ahora tienen que empezar a echarle un vistazo y a leerlo detenidamente. Sobre todo la primera parte, porque la primera parte, como pueden ver, se titula Mirando hacia atrás. Así que me gustaría que empezaran a responder a las preguntas. Esa tarea es para de aquí a 2 meses, pero deberían hacerse esas preguntas ya y pensar en sus vidas y en su relación con esas cuestiones. Pero es más importante todavía lo que se les pide en esa misma hoja, en esa primera parte titulada Mirando hacia atrás. Se les pide que escriban objetivos concretos que van a establecer ustedes mismos. La forma en la que presenten su plan personal va a determinar en parte la clase de hombre auténtico y noble en el que se van a convertir. Yo lo llamo el segundo paso de la masculinidad auténtica, desempacar la maleta. Nos vemos la semana que viene.